Vamos a abrir con este gran maestro que tengo aquí a mi lado, cuya juventud no hace justicia a su sabiduría y a su conocimiento del curso, ya lo verán. Bueno, entonces, sin más que hablar, dejo con ustedes a Itzaro. Un aplauso para él, por favor. Hola, bienvenidos, gracias. El tema que voy a tratar es sobre el canto de la oración. Ayer mencioné que principalmente iba a ser sobre la verdadera oración, porque suelen haber muchas confusiones con respecto a este tema. El canto de la oración es el anexo que sale al final de la última edición del libro. Hay un tema muy recurrente en el estudio, en la práctica, con los estudiantes de un curso de milagros, y es algo que principalmente destaca un curso de milagros de otros caminos espirituales, por lo que muchos de los alumnos siguen teniendo confusión, que es pedir por cosas específicas en el nivel del mundo. Un curso de milagros de principio a fin nos enseña que el mundo no existe. El mundo que vemos es una ilusión, es un sueño. No solo nuestra interpretación del mundo es un sueño, el universo por completo en sí es un sueño, una ilusión. Kim Wapnick repetía mucho siempre, una ilusión es una ilusión, es una ilusión. En nuestra insistencia por querer tener la razón, de alguna u otra forma hallamos la manera de justificar nuestras ilusiones, de espiritualizar el sueño. Luego acusamos a un curso de milagros de que nos está quitando nuestras alegrías o nuestros placeres. Es cierto que un curso de milagros nos dice que el placer es lo mismo que el dolor. Es exactamente lo mismo. Si yo creo que algo en este mundo me puede beneficiar, es exactamente la misma creencia de que algo aquí me puede perjudicar. No hay ninguna diferencia. Un curso de milagros nos dice que al cielo no se entra ni con una sola ilusión. Absolutamente nada de lo que experimentemos en el mundo de las formas, en el mundo físico, nos puede dar ni una pizca de lo que nos ha dado el reino de nuestro Padre. Hay una línea hermosa en el canto de la oración donde dice, los verdaderamente humildes no tienen otra meta que Dios. Sin embargo, no se nos pide que lleguemos allá de un día para otro, y es en nuestra experiencia una escalera. En nuestra experiencia es como si pasáramos primero por pedir cosas específicas. En la sección La escalera de la oración, Jesús nos dice que primero pedimos por venganza, hacerle daño a nuestros hermanos. Incluso lo espiritualizamos mucho y decimos, no, yo no les juzgo, pero Dios sabrá qué hacer con ellos. Y secretamente esperamos que Dios se encargue de ellos. La venganza. Claro, decimos, pero yo me lavo las manos, yo no voy a hacer el que lo haga. Ese es el primer peldaño. Luego pedimos por cosas aparentemente buenas. Quiero que a mis hijos les vaya bien en la universidad, que a mi marido le vaya bien en el trabajo, quiero que mis padres tengan salud física, etc. Con nuestras mejores intenciones. Y Jesús nos dice, eso sigue siendo pedir por ilusiones, cosas que no están ahí, que no tienen nada que ver con la paz de Dios. Sin embargo, nuevamente, no se nos pide saltarnos todos estos procesos. Se nos pide observarlos y reconocer que nos falta todavía. Luego pedimos por cosas más aparentemente espirituales, como virtudes. Quiero tener valentía para enfrentar mis miedos, o quiero tener bondad para relacionarme con mis hermanos. Pero aún así nos queda un paso más. Jesús nos dice que la verdadera oración está más allá de pedir, está exenta de toda súplica. Simplemente es hacernos a un lado, aceptar la presencia del amor de Dios en nosotros. Esta es la primera sección del primer capítulo del canto de la oración. Dice, el secreto de la verdadera oración es olvidarte de las cosas que crees que necesitas. Pedir algo específico es igual que ver el pecado primero y luego perdonarlo. Aquí se refiere a que pedir algo específico del mundo es como si viéramos el pecado como algo real y luego lo intentamos perdonar. Este es el falso perdón, el perdón para destruir.
Si lo llevamos a la oración, a la petición específica, sería como la oración para destruir. Incluso si parece ser muy noble lo que estoy pidiendo, si yo pido por salud física para mis hermanos, que a todos les vaya bien en el estudio y en el trabajo y en sus vidas, esta es la oración para destruir. Sin embargo, no es ningún pecado. Es el escalón donde muchos de nosotros vamos. Jesús no nos condena ni tampoco nos apura. Nos dice, esa es tu experiencia y no pasa nada. No te puedes saltar estos escalones. Pronto tu voluntad, tu buena voluntad te llevará al siguiente escalón donde aprendes a hacerte realmente a un lado. Del mismo modo, al orar pasas por alto tus necesidades específicas tal como las ves y las dejas en manos de Dios. Dejar mis necesidades específicas en manos de Dios no quiere decir que yo le diga a Dios, estas son mis necesidades y tú hazte cargo, tú ves cómo me las resuelves. Y Dios no conoce este mundo, Dios no sabe de necesidades, Dios no tiene idea de que mi cuerpo se enferma o de que mi estómago pasa hambre o de que mis bolsillos solo tienen pelusas. No tiene idea de eso. Dios conoce a su Hijo a salvo eternamente en el cielo. De esto se trata un curso de milagros. Esto es lo que hace distinto a un curso de milagros de la mayoría de los otros caminos. El curso no me lleva a una abundancia económica, no me lleva a resolver mis problemas de hambre o de frío. Si bien no me prohíbe resolverlos, simplemente me lleva a perdonar. Perdonar a mi hermano no tiene que ver con la cantidad de billetes en mi bolsillo, de cifras en mi cuenta bancaria, la cantidad de comida sobre mi mesa, la cantidad de cuerpos cerca de los míos. No tiene que ver con la cantidad de cosas, objetos, logros. No tiene que ver con la forma, sino con el contenido. La verdadera abundancia es poder mirar a mis hermanos sin ninguna traza de ataque. La única abundancia que puede haber es el amor de Dios. Y el amor de Dios no tiene cuerpo, no tiene forma, no tiene límite, no tiene nada más que amor. Es muy tentador confundir el amor con las formas. Jesús nos dice, creo en el capítulo 16, que cada vez que nos veamos tentados a buscar el amor en rituales, recordemos que el amor no es forma, sino contenido. También se nos dice que el amor con la mayúscula, el amor de Dios, es imposible experimentarlo en este mundo mientras que estemos percibiendo. Sin embargo, sí su reflejo, que es el perdón, la mente correcta. Cuando yo me uno a Jesús, a la mente correcta, al Espíritu Santo, eso es el reflejo de la abundancia con la mayúscula, el reflejo del cielo, del conocimiento. El reflejo del conocimiento es la paz mental, es la paz de unirme en perdón con el prójimo, nada más. No tiene que ver con una rica comida, con compartir físicamente con alguien, ni siquiera con asistir a una reunión internacional de un curso de milagros. El perdón o la paz no es forma sino contenido. Del mismo modo, al orar pasas por alto tus necesidades específicas tal como las ves y las dejas en manos de Dios. Ahí se convierten en los regalos que le haces, pues le dicen que no antepondrás otros dioses a Él y que no quieres otro amor que el suyo. Como dije, es muy tentador buscar el amor o la paz o el perdón en formas. Uno por lo general dice, ya no le grito a mi mujer, le estoy perdonando. Ya no le grito a mi jefe, ya no doy mi opinión, ahora me callo, cada vez que todos dan su opinión, yo solo escucho en silencio. Y Jesús me dice, te felicito, pero no tiene nada que ver con el perdón. Te estás reprimiendo tus juicios probablemente. El perdón no tiene que ver con callar mi lengua, tiene que ver con observar que hay muchos juicios en mi mente. Hay muchos pensamientos de ataque y muchos pensamientos de deseo, de necesidad, de carencia. Un curso de milagros nos lleva a ver tranquilamente esto, a ver nuestros ídolos de odio especial, ídolos de amor especial, mis pensamientos de deseo, de rechazo. Y no me prohíbe tenerlos, simplemente me dice, no te han traído paz y de hecho son una ilusión. Ni siquiera existen tus pensamientos de dualidad, de separación. Siguen siendo una ilusión, pero tienes que examinarlas para poder hacerlas a un lado. Si quieres realmente tocar el reino de los cielos, tienes que desprenderte de todas tus ilusiones, tanto las que crees que son buenas como las que crees que son malas. Y aquí la mayoría de nosotros entra en conflicto, porque creemos que un curso de milagros es un camino de ascetismo, de abandonar cosas en el mundo.
El curso no me prohíbe abandonar a mi pareja, mi trabajo, mi estudio, mi familia, mis entretenciones aquí en el mundo. No me pide nada, no me exige nada, simplemente me dice, observa, ¿cuál es el propósito que le has dado todo aquí? Probablemente sustituir el amor de Dios. A esto le llamamos ídolos de amor especial. Y también al mismo tiempo el intentar condenar, atacar, acusar a alguien o a algo para yo salvarme. A esto le llamamos ídolo de odio especial. Esta es la proyección de la culpa. Ya sea si tengo un deseo de obtener un cuerpo o algo, atención para mí, para llenar un vacío, o tengo un deseo de condenar, juzgar, rechazar, incluso si este deseo de condenar se disfraza bajo una simple tristeza, lo que estoy haciendo es intentar sustituir el amor de Dios con ídolos. Lo que estoy haciendo es simplemente... Hola, bienvenidos. Lo que estoy haciendo es, una vez más, elegir el maestro equivocado. Como todas mis necesidades específicas, se las entrego a Dios. Esto es una metáfora, es como un cuento de niños, no es que literalmente Dios reciba mis necesidades, no tiene idea de necesidades. Es que yo tomo mis creencias de que me pueda faltar algo para paz o mi felicidad y simplemente las entrego al amor de Dios para que ahí pierdan sentido, para que ahí se deshagan en la nada de donde provienen. ¿Cuál podría ser su respuesta sino tu recuerdo de Él? ¿Puede esto cambiarse por un insignificante consejillo para un problema de apenas un instante de duración? Para Jesús todo aquí es un problemilla de un instante de duración. Absolutamente todo. Da lo mismo si mi problema dura 5 minutos o dura 5 millones de años. Es un instante, un pequeñito problemilla que ni siquiera existe, es una ilusión. Nosotros solemos hacer una jerarquía de problemas grandes y problemas pequeños. Entonces le pedimos a Jesús, al Espíritu Santo, que nos ayude a resolver los problemas grandes o a veces pequeñitos problemas. Y Jesús incluso nos dice, bien, yo te puedo ayudar en cierta parte a resolver tus problemas en el mundo. Pero no le llames paz ni felicidad, no tiene nada que ver. La paz y la felicidad solo llega cuando tú perdonas, cuando tú haces a un lado tu ídolo de odio especial o de amor especial. Dijimos que dolor y placer son lo mismo, en contraposición a la paz del Espíritu Santo. Dolor y placer son lo mismo porque ambos me dicen, hay algo fuera de mí, hay algo separado, hay separación, hay dualidad. Una vez más, si yo creo que algo en este mundo me puede perjudicar, me puede quitar la paz, algo aquí me puede dañar, y estamos hablando solo de la mente, porque aquí muchas cosas pueden dañar mi cuerpo físico, pero cuando hablo de yo, estoy hablando de la mente, el tomador de decisiones, el espectador de la película, el soñador del sueño. Si yo creo que algo aquí le puede dañar a mi mente, estoy equivocado, absolutamente nada. Y en esto podríamos generalizar absolutamente todas las ilusiones, todas las cosas. Muchas veces decimos, las palabras de mis hermanos ya no me dañan, no tienen el poder de dañarme, pero un cáncer en mi cuerpo quizás sí, una enfermedad o un resfrío, y decimos, es que yo no quería perder mi paz con esto, pero yo no puedo evitarlo. Y Jesús me dice, sí, podrías evitarlo. Lo que podrías evitar es la pérdida de paz en tu mente. Quizás no puedas evitar que a tu cuerpo le pase algo. Tampoco es necesario. Por sentido común cuidamos el cuerpo. Si tenemos una enfermedad vamos al médico, pedimos ayuda. Pero lo que hacemos es practicar el perdón. Entonces Jesús nos dice, hay algo mejor que sanar tu cuerpo, hay algo mejor que resolver todos tus problemas aquí en el mundo. Y no te pido que dejes de resolverlos, pero hay algo mejor. La verdadera oración nos lleva a eso, algo mejor. Nos lleva a entender que hay algo que está mucho más inmediato, más cerca, más directo. Jesús nos dice, el Espíritu Santo está más cerca de ti que tu propio corazón. La respuesta que te dio tu Padre de perfecta paz está mucho más cerca de lo que tú crees. No está cuando tus problemas familiares se resuelvan, problemas laborales, económicos, sociales, gubernamentales, interplanetarios. No está cuando nada de eso se resuelva.
La verdadera paz está aquí y ahora, quizás no seas consciente de ella, pero una vez que elijas al maestro correcto, no tardará ni una millonésima de segundo en llegar a ti una experiencia de perfecta paz. ¿Puede esto cambiarse por un insignificante consejillo para un problema de apenas un instante de duración? La respuesta de Dios es para toda la eternidad. Sin embargo, todas las pequeñas respuestas están contenidas en ella. Jesús nos dice, las cosas específicas por las que tanto pedías se te van a dar cuando te unas a la gran respuesta. La gran respuesta es la paz, ese canto de oración donde puedes mirar con los dulces ojos de perdón a todos tus hermanos, sin hacer excepciones. Aunque sea por un instante, te unes al prójimo, sin ninguna traza de ataque. Te unes en un amor muy dulce, tierno y bondadoso, donde renuncias a atacar, rehusas, te das cuenta, no vale la pena. Sí tenía resentimiento, me sentía tratado injusto, y era muy sabroso para mí ser la víctima. Es muy, muy gustoso para mí es demostrar que yo he sido el bueno que ha sido tratado injustamente y que hay otras personas que son los malvados. Y lo que esconde esta tentación que es el ocultar la culpa en el inconsciente. Cuando nos creímos separados de Dios, pensamos que éramos horriblemente pecadores, culpables. Luego negamos y proyectamos esta culpa. Actualmente lo hacemos con todos nuestros hermanos. La mamá, el papá, la pareja, los hijos, compañeros de trabajo, compañeros de estudio. Hacemos esto con casi todos. Proyectamos la culpa. Y a pesar de que teóricamente como estudiantes del curso sabemos esto no tiene sentido, mi hermano es el santo Hijo de Dios, mi prójimo es el Cristo. He ahí la santa creación de Dios. Lo sé teóricamente, pero hay momentos donde sentimos resentimiento, rabia, tristeza. Y decimos, es que yo no estoy odiando, no estoy juzgando, solo me siento triste, dolido con lo que me hizo mi mamá o mi pareja, etc. Hay una parte, creo que es la primera sección del capítulo 27, que es el cuadro de la crucifixión. De hecho, lo voy a buscar. Donde Jesús nos explica lo crudo que es la estrategia del ego. Párrafo 3. Siempre que consientes sufrir, sentir privación, ser tratado injustamente o tener cualquier tipo de necesidad, incluso si es una leve molestia o leve tristeza, no haces sino acusar a tu hermano de haber atacado al Hijo de Dios. Presentas ante sus ojos el cuadro de tu crucifixión, para que él pueda ver que sus pecados están escritos en el cielo con tu sangre y con tu muerte, y que van delante de él cerrándole el paso al umbral celestial y condenándolo al infierno. Estas líneas son muy crudas, muy duras. En nuestra experiencia no es fácil mirar esto, aceptarlo. Por lo general, cuando leemos estos capítulos, estas secciones, las leemos rapidito y pasamos de largo, hasta que Jesús nos diga cuántos santos somos. Por supuesto, después de un párrafo nos dice que somos muy santos, somos el santo Hijo de Dios y que todos lo somos. Pero nos dice, miremos un poco ahí dentro lo que tú has creído ser. Al comienzo de la lección 93, que es la luz, la dicha y la paz moran en mí, es precioso ese título, comienza diciendo Jesús, tú crees ser la morada del mal, las tinieblas y el pecado. Y luego nos explica la horrible imagen que hemos forjado de nosotros mismos. Dice que si los demás vieran la verdad que creemos de nosotros, se alejarían como si de una serpiente venenosa se tratase. Eso es lo que creemos ser. Y nosotros por lo general lo ocultamos bajo muchos decretos muy bonitos. Soy el santo Hijo de Dios, soy la luz del mundo. Y tomamos todas estas líneas del libro de ejercicios preciosas para ocultar la amarga imagen que tenemos de nosotros mismos. Hay una parte donde Jesús nos dice, no debes ir en busca de la verdad, sino de todo lo que es falso. Por supuesto, Jesús nos explica lo hermoso que es el Cristo en nosotros, pero también nos ayuda a entender de qué se tratan todas estas defensas psicológicas del sistema de pensamiento del ego. Primero, la culpa, la gran defensa que tenemos para proteger la idea de individualidad, de especialismo. Luego, el victimismo, que es la proyección de mi culpa, ver culpa o pecado en mis hermanos, en el mundo. Luego, el especialismo espiritual, yo no juzgo a nadie, no odio a nadie, ya no juzgo.
Este curso me ha cambiado totalmente y ahora soy muy feliz. Ken Wapnick decía que cuando escucha a los alumnos del curso decir soy una persona muy feliz y pacífica desde que estudio este curso, él tendía a preocuparse. No era literal su preocupación, pero él decía, prefiero que sean honestos. Probablemente todavía haya mucha amargura, mucha sensación de culpa, de tristeza, de enfado, de odio. Es cierto, por supuesto, que hay situaciones que ahora nos afectan menos de lo que nos afectaba hace un par de años o desde que comenzamos un curso de milagros. A lo que se refería Ken Wapnick, que probablemente todavía quede camino. Sí hemos avanzado, pero seguimos aquí en el camino. Hay muchas capas de la cebolla por deshacer. Voy a leer unas líneas más del párrafo siguiente al que estaba leyendo en el cuadro de la crucifixión. Párrafo 4. El poder de un testigo trasciende toda creencia debido a la convicción que trae consigo. Se le cree porque apunta más allá de sí mismo hacia lo que representa. Tu sufrimiento y tus enfermedades no reflejan otra cosa que la culpabilidad de tu hermano. Mi victimismo lo ocupo para acusar al mundo. Y son los testigos que le presentas, no sea que se olvide del daño que te ocasionó, del que juras jamás escapará. Aceptas esta lamentable y enfermiza imagen siempre que sirva para castigarle. Acepto ser la víctima. Mi dolor, mi tristeza, incluso cuando digo que no odio, que solo tengo un leve dolor, es mi sensación de víctima y es mi deseo de demostrar que el mundo es culpable. Es mi capricho, mi pataleta. Es lo que yo decidí elegir. Los enfermos no sienten compasión por nadie e intentan matar por contagio. Debemos recordar que la única enfermedad es la de la mente. Elegir al ego. Ese dolor, ese sufrimiento, que no tiene nada que ver con las condiciones físicas, corporales, sino con una condición mental, con elegir el dolor, el victimismo. La muerte les parece un precio razonable si con ello pueden decir, mírame hermano, por tu culpa muero. No me interesa sentir dolor si con esto logro acusar y condenar a mis hermanos, si con esto logro demostrar que ellos son los culpables. Ellos me hicieron esto. La verdadera oración es hermana del verdadero perdón. La verdadera oración me dice que no hay nada aquí, nada que yo pueda desear y nada que me pueda afectar. El verdadero perdón dice exactamente lo mismo. El verdadero perdón dice, no hay nada aquí que me pueda quitar la paz. Nada ni nadie aquí me ha hecho daño. Y asimismo yo tampoco le he hecho daño a nadie. Por lo general nosotros como estudiantes de un curso de milagros pasamos por un proceso donde notamos nuestros juicios, notamos nuestra rabia, nuestro odio y decimos, es que yo soy estudiante del curso y soy muy espiritual, no debería tener esto. Yo debería estar perdonando, no debería estar sintiendo este dolor, este resentimiento, este deseo de asesinato. Luego pasamos a la otra defensa de justificarlo. Es que está bien si todos tienen estos pensamientos, ¿por qué no tenerlos yo? Y Jesús me lleva a otro camino. Jesús me dice, vamos a ver tu victimismo, tu dolor, y vamos a reconocer que es tu elección y no la vamos a justificar, pero tampoco te vas a condenar por ello. Entonces nosotros solemos jugar en un ping-pong entre que me justifico y me condeno. Y digo, es que todos tienen ego, está bien que yo lo tenga, no es grave. Sí es cierto que no es grave porque no existe, es una ilusión, pero no he tomado el peso, el costo de mi elección en favor del ego, la falta de paz, he perdido la conciencia de la paz de Dios. Sin embargo, no se me condena. Entonces, cuando vemos el costo de haber elegido al ego, tendemos a la culpa. Yo no debería juzgar, no debería condenar, soy estudiante de un curso de milagros, y luego que me siento culpable, me paso a la otra defensa que es justificarme. No pasa nada, sí tengo rabia y el mundo se merece mi rabia. Tenemos eso, el mundo es malo. Entonces Jesús me toma dulcemente de la mano y me dice, vamos a ir más allá de tu justificación y más allá de tu sensación de culpa, hasta reconocer que nadie le ha hecho nada a nadie.
Porque esto es lo que hacemos nosotros. Tenemos tan internalizada la idea de culpa, de pecado, que siempre queremos ver a alguien culpable. Si no es mi hermano, soy yo. Si no soy yo, es mi hermano. El uno el otro, pero alguien cometió pecado. De alguna u otra forma buscamos que siga la idea de culpa, la idea de pecado. Entonces, cuando tomamos esta carga de culpa y la echamos encima de nosotros, la transformamos en una culpa consciente y creemos que está justificado esto. Creo que traicioné a mi pareja, o que le grité a mi mamá, golpeé a mi hijo, etcétera. Muchas cosas. O he pensado de forma perversa, de forma siniestra, de forma envidiosa contra mis hermanos. Y nos sentimos horriblemente culpables. Creo que es en el capítulo 5 donde Jesús, el capítulo 5, sección sexta, que es el tiempo y la eternidad, en el párrafo 10. Este es el contexto, es cuando me siento culpable, cuando digo, soy estudiante del curso y no debería juzgar ni condenar, no debería haberle gritado, no debería haber tenido este ataque de ego, o no debería sentirme tan embobado por las cosas del mundo. No tienes por qué temer que el Tribunal Supremo, el Espíritu Santo, te vaya a condenar. Este simplemente desestimará el caso contra ti. No puede haber caso contra un hijo de Dios, y todo testigo que da fe de la culpabilidad de las creaciones de Dios está levantando falso testimonio contra Dios mismo. Entonces Jesús nos dice, si quieres culparte a ti, estás culpando a Dios, no estás separado de Él. Estás loco de mente. Es una total tontera lo que estás creyendo. Sigue siendo la santa creación de Dios, no importa cuántas tonteras hagas en este mundo, no importa tu forma de actuar o incluso tu forma de pensar. Una hermosa línea en los últimos capítulos que siempre citaba Ken Wapnick, decía, no se perdió ni una sola nota del himno celestial. Es decir, lo que nos dice Jesús es, no ha pasado nada, no has hecho nada. Has estado miles de millones de años en el ego, no pasa nada. Sigue siendo un pequeñito error. Nunca pasó a ser pecado. Sigue siendo un pequeñito error, que por supuesto te ha costado la conciencia de la paz de Dios. Y las consecuencias mentales son amargas, pero no ha tenido efectos en la realidad. Es decir, el Cristo en mí sigue estando en una perfecta paz. Apela jubilosamente todo lo que creas al propio Tribunal Supremo de Dios, ya que éste habla por él y por consiguiente lo que afirma es la verdad. Desestimará el caso contra ti, no importa cuán cuidadosamente lo hayas preparado. Uno le tiene pruebas, testigos a Jesús de que fui muy malo, hice tal y tal cosa, grité, juzgué, traté mal a alguien, humillé a alguien, y sí se lo merecía, según yo. Apela jubilosamente todo lo que creas al propio Tribunal Supremo de Dios, ya que éste habla por él y por consiguiente lo que afirma es la verdad. Desestimará el caso contra ti, no importa cuán cuidadosamente lo hayas preparado. Lo podrás haber planeado a prueba de todo, pero no está a prueba de Dios. Es decir, me he autoengañado muy bien a mí mismo, me he convencido de que yo soy el culpable. Luego me convenzo de que mis hermanos son los culpables, proyecto en ellos la culpa. Pero siempre esta culpa vuelve, porque me condeno por estar condenando a mis hermanos y según yo, como estudiante del curso, no debería, que no es justo condenarles por lo que estén haciendo. Es muy sabrosa la culpa para nosotros. Tenemos una gran tentación, una gran atracción y la confundimos con humildad. Jesús nos ha explicado muchas veces que la verdadera humildad es reconocer la grandeza del Cristo en mí. El querer reconocer mis pecados, entre comillas, no puede ser humildad, sino arrogancia, en verdad. El Espíritu Santo no le dará audiencia, pues Él solo puede dar testimonio de la verdad. Su veredicto será siempre, tuyo es el reino, porque el Espíritu Santo te fue dado para recordarte lo que eres. Es decir, el Espíritu Santo me dice, no importa cuán culpable creas ser, no importa todo lo que tú creas haber hecho. Nos dice, te estás mintiendo, te estás autoengañando. Incluso quizás tengas pruebas y testigos de todo lo que le hiciste a tus hermanos. Sigue siendo una mentira. Esto no nos prohíbe
en el nivel de la forma, pedir disculpas, pedir perdón. Porque muchas veces decimos, bueno, soy el santo hijo de Dios, no voy a hacer nada aquí en este mundo. Golpeé a mi hijo y lo dejé ensangrentado, y lo dejo tirado en el suelo. No voy a hacer nada, porque él ya está a salvo, soy el santo hijo de Dios. Ken Wapnick nos insistía mucho con el sentido común. El sentido común es comportarse como cualquier persona cuerda se comportaría en este mundo. Lo importante es ser honesto en el contenido. En el contenido de mi mente yo tengo que entender que soy el santo hijo de Dios. En el contenido de mi mente debo recordar que nunca pasó nada, que esto es un sueño. Pero por mientras que estoy experimentando el mundo, es útil comportarse como mis hermanos necesiten. El comportarme como mis hermanos necesiten aquí en este mundo no es la paz. No garantiza que se me deshaga el ego, pero de pronto puede ser útil. Dijimos delante que la gran respuesta contiene las respuestas. Quizás no sabemos las pequeñas respuestas, pero si aceptamos la cordura, la razón del Espíritu Santo, las pequeñas respuestas de cómo ser quizás amables, serviciales o bondadosos en el mundo se nos darán, aunque no son importantes. Una actitud física de amabilidad, una conducta o un comportamiento servicial, bondadoso o amable, no importa, porque no existe. Aquí muchos de nosotros vamos a chocar, le vamos a decir a Jesús, ¿cómo no va a importar? ¿Cómo no va a importar la diferencia entre que yo abrazo a alguien y que le golpeo? Y Jesús nos dice, no importa, no es real, pero te aseguro que si te quedas con el Espíritu Santo, Él sabrá lo que tengas que hacer en el nivel físico. Entonces, nosotros tenemos un gran temor, una gran aprensión. Pensamos que elegir al Espíritu Santo es disociarnos del mundo, es perder la conciencia. Pensamos que la mente correcta es ir como zombie babeando y chocando de frente con las paredes. O es salir al mundo asesinando a personas. Pensamos que eso vamos a hacer cuando renunciemos al ego. Hay una línea, creo que en el capítulo 15, donde Jesús nos dice, tú tienes miedo de abandonar todos tus juicios porque crees que sin el ego todo sería caótico. Mas yo te aseguro que sin el ego todo sería amor. Sería amor en nuestra mente, en nuestro corazón, poéticamente. Y ese amor no es el amor del cielo, sino el perdón, la paz del Espíritu Santo. He dicho que una conducta amable o servicial no interesa, no importa. Arten y Pursa, los maestros de Guéry Renard, ponían este ejemplo, decía, tienes que echar a andar el caballo y no la carreta. La carreta está amarrada al caballo. Si tú intentas echar a andar la carreta, no va a avanzar. Tienes que echar a andar el caballo. Esta es la metáfora de entre la mente y el comportamiento o el cuerpo. Si tú echas a andar el caballo, si tú sanas tu mente, el comportamiento por añadidura va a ser servicial, amable, tierno, etc. Por añadidura, pero ¿qué importan las añadiduras? Sí, están aseguradas las añadiduras. Las pequeñas respuestas están contenidas dentro de la gran respuesta. Pero ¿por qué ir en pos de las pequeñas respuestas? ¿Por qué no simplemente olvidarte del comportamiento de las pequeñas respuestas? De qué hacer en este mundo. Esto es a lo que nos lleva la verdadera oración. Voy a repetir las primeras líneas que leí delante del párrafo 4 de la verdadera oración. Ahora quizás con mayor contexto. El secreto de la verdadera oración es olvidarte de las cosas que crees que necesitas. Yo creo que necesito que se me diga cómo comportarme. ¿Qué decirle a tal persona que me debe tal cantidad de dinero o que no ha cumplido con lo que me prometió, etcétera? Creo que cuando yo sepa qué decir, cómo expresarme o cómo comunicarme, me voy a sentir mejor. Creo que en un futuro, cuando se me dé una respuesta, un insignificante consejillo para un problema de apenas un instante de duración, creo que me voy a sentir mejor. Pedir algo específico es igual que ver el pecado primero y luego perdonarlo. Del mismo modo, al orar pasas por alto tus necesidades específicas. Paso por alto mi necesidad de saber qué decir, qué expresar, cómo comportarme, qué hacer, dónde decir algo, con quién estar. A pesar de que Jesús nos dice que le preguntemos dónde ir, qué decir y a quién, etc. Estos podríamos decir que son los primeros
escalones del canto de la oración, pedir por cosas específicas. Sin embargo, si lo llevamos a una visión no dualista como la que nos ofrece un curso de milagros, ¿qué hacer aquí en este mundo? ¿Qué decir? ¿A quién? Se traducirían en perdonar a todos nuestros hermanos. Lo que debemos hacer es simplemente perdonar en el contenido de nuestra mente. ¿Qué decir? Se transformaría en entregar la palabra de Dios. La palabra de Dios, que se escribe con mayúscula en un curso de milagros, hace referencia a la mente correcta, al mensaje puro de contenido, de paz, de perdón, que no tiene que ver con palabras. La pregunta 21 del manual, Jesús nos dice, la pregunta, ¿qué papel desempeñan las palabras en el proceso de curación? Y Jesús comienza diciendo, estrictamente hablando, ninguno. Tus decretos no hacen nada, tus palabras hermosas no hacen nada, tu bella poesía que pronuncias con tu lengua o que pronuncias en tu cabeza no hace nada. La lección 185 nos dice, deseo la paz de Dios. Luego dice, decir estas palabras no es nada. Decirlas de corazón lo es todo. Decirlas de corazón no tiene que ver con decirlas. Las palabras son por ahora un símbolo, puede ser útil para nosotros. Pero Jesús está apuntando hacia algo más céntrico, más nuclear, algo más íntimo, más adentro. Jesús está apuntando al contenido del contenido, ni siquiera a las palabras que pronuncio en mi mente. Cuando Jesús habla de pensamientos de amor, no está hablando de las palabras que yo pronuncio en mi cabeza. Está hablando de una sensación de paz, de libertad en mi mente. Es la experiencia de estar con mis hermanos sin ninguna traza de ataque. Es la experiencia de unirme en perdón, de reconocer que sin mi hermano no soy nada, y no estoy hablando de cuerpos, sino de la mente. No soy nada sin el Cristo en mi hermano. Sin embargo, mi hermano y yo ya somos uno eternamente. Por lo tanto, somos ya la santa creación de Dios. Es a esto hacia donde apunta la verdadera oración. Es a esto donde apunta Jesús, el Espíritu Santo, con este curso. Apunta a algo más allá de las formas, incluso de las más bonitas, más poéticas, más hermosas. Apunta más allá de este curso. Hay una línea muy conocida, el párrafo 7 de la lección 189. Al final dice, deja a un lado este mundo, deja a un lado este curso, y con las manos completamente vacías, ven a tu Dios. Ciertamente no nos está sugiriendo que dejemos de estudiar el texto o hacer las lecciones, pero dice, aunque sea por un instante, incluso olvida lo que te estoy enseñando aquí en este curso, aunque sea por un instante, ve a aquello que está más profundo, a la experiencia, más allá de leer una lección en la mañana, más allá de pronunciar la lección durante el día cuando voy en el auto, en el metro, o camino al trabajo, etc. Más allá de las palabras, de los sonidos que pronuncio, hacia la experiencia, hacia un entendimiento, que primero es un entendimiento teórico, que si lo junto con mi pequeña dosis de buena voluntad, llega a una experiencia hermosa de paz. En la lección 107 se nos habla de esta experiencia, y luego también se nos habla de la experiencia que está más allá de la mente correcta. Lección 107, párrafo 2. ¿Puedes imaginarte lo que sería un estado mental en el que no hubiese ilusiones? ¿Qué sensación te produciría? Trata de recordar algún momento, quizá un minuto, incluso menos, en el que nada vino a perturbar tu paz, en el que te sientes seguro de ser amado y de estar a salvo. Entonces de imaginarte cómo sería si ese momento se pudiera extender hasta el final del tiempo y hasta la eternidad. Luego deja que la sensación de quietud que sentiste se multiplique 100 veces y luego 100 veces más. Entonces tendrás un atisbo que no es más que un leve indicio del estado en el que tu mente descansará una vez que haya llegado la verdad. Aquí el contexto de llegado a la verdad se refiere al último paso que da Dios cuando nos despierta el conocimiento.
la hermosura de la paz de perdonar a mi hermano, de unirme sin ningún resentimiento, sin ninguna culpa a mi hermano, esa paz, incluso esa perfecta y amorosa paz, es simplemente un leve atisbo, un pálido reflejo del conocimiento, del amor de Dios, de aquel amor que es inefable, que está más allá de las palabras, ese amor del que se nos habla en la introducción del texto, ese amor que lo abarca todo, que no tiene opuestos, que no se puede enseñar. El canto de la oración nos lleva a la experiencia de paz de la mente correcta para finalmente, al final de la escalera, al final del camino, transformarse en la real oración, la oración del estado del conocimiento, donde tenemos la experiencia de perfecta unicidad. Por ahora tenemos acceso al reflejo de esa perfecta unicidad que es el perdón. En este estado de verdadera oración, donde me hago a un lado y dejo que el Espíritu Santo o Jesús, el Maestro interior, me enseñe cómo ver a través de su visión, ver claramente, donde antes veía pecado, ahora veo la santidad del Hijo de Dios. Ese estado es el reflejo. Ken Wapnick decía que esta es la meta de este curso. La meta del curso no es el conocimiento, sino el mundo real. El mundo real es el mundo perdonado, el mundo donde quizás todos se estén matando alrededor mío, pero yo les vea con una dulce mirada, donde reconozca esto no es cierto. Una de las definiciones del milagro que está en la segunda parte del libro de ejercicios, la pregunta 13, dice, el milagro es una corrección, el milagro no crea, ni cambia realmente nada en absoluto. Simplemente le muestra a mi mente que lo que estoy viendo es falso. Esto es lo que hace el milagro, lo que hace la verdadera oración, lo que hace el perdón. Lo que hace el perdón es recordarme que lo que estoy contemplando es falso. Esto es el mundo real. El mundo real no tiene que ver con que todo aquí me resulte bien. Un claro ejemplo de esto es Jesús en la crucifixión. Él estaba experimentando el mundo real. Cualquiera diría, está proyectando culpa, o es su karma, quizás qué hizo, o quizás cómo esté pensando para que los demás lo traten así. Y Jesús tenía un sentimiento de paz y de bondad que no se puede explicar con palabras. La primera sección del capítulo 6, el mensaje de la crucifixión, Jesús nos dice, el mensaje de la crucifixión es inequívoco. Enseñas solamente amor, pues eso es lo que eres. Esto es lo que nos está enseñando Jesús con este curso. Jesús nos dice, quizás la gente no deje de atacarte, de juzgarte, de criticarte. Quizás hasta te crucifiquen, de manera literal. Pero puedes tener solo amor en tu corazón al no tomarte en serio este mundo. De esto se trata el milagro, nuevamente, el milagro, el instante santo, el mundo real, el sueño feliz. No se trata de que llego a tiempo a la charla, no se trata de que todo me resulte bien. No se trata de ser puntuales, de tener dinero, no se trata de absolutamente nada en este mundo. Una vez más, este es el ejemplo de Jesús. Él está, al parecer, crucificado, con una corona de espinas puesta luego de que lo latigaron mucho. A juicio del mundo lo persiguieron, lo trataron injustamente, lo torturaron y lo mataron. Y él se reía tiernamente de este mundo tonto. No era verdad, no se lo tomó en serio. Y Jesús nos dice, no te estoy pidiendo que pases por las mismas pruebas que yo, simplemente que sigas mi ejemplo en las pequeñas pruebas que te tocan diariamente. Y esto no tiene que ver con ser sumiso o servil en el mundo. Tiene que ver con practicar el perdón honestamente. Y si de pronto tenemos que poner ciertos límites por utilidad en el mundo, los ponemos y ponemos orden, en especial a los niños. Les ponemos disciplina, educación, porque es útil dentro del mundo. Pero lo que hacemos es no limitar nuestro amor, nuestro perdón. Es en la mente donde se lleva a cabo el perdón, el milagro, la verdadera oración. Es en la mente donde se nos pide que practiquemos esto. De nuevo, esto es lo que hace de un curso de milagros un curso casi único. Hay muy pocos caminos en el mundo que lleven a esta perfecta no dualidad, donde te dice que todo el problema está solo en la mente.
únicamente en la mente. Nada de lo que hagas en el nivel de la forma te va a dar ni una pizca de paz, no te va a acercar ni un milímetro, ni un segundo al cielo, nada. Ni una buena actitud, ni ser puntual, ni levantarte temprano, ni ser trabajador, ni ser buen hijo o ser buen marido, ni ser generoso económicamente. Nada de eso te va a acercar ni un milímetro al cielo, nada. Pero el dulce perdón que le des a todos tus hermanos sin excluir a nadie, eso es lo que te va a llevar al reconocimiento no solo de que puedes llegar al cielo, sino de que ya estás ahí. Jesús nos dice, no solo estás en el cielo, tú eres el cielo. Lo que me va a llevar a la experiencia, al conocimiento de que yo soy el cielo, es mi renuncia a juzgar a mis hermanos, a condenarles, a atacarles. Es a esto lo que me lleva a la verdadera oración. La verdadera oración es lo que nutre y alimenta mi perdón, la práctica del milagro del instante santo. Creo que estoy pasado en la hora. Voy a leer un párrafo, el párrafo que mencioné hace poquito, párrafo 7 de la lección 189. Me voy a permitir robar unos minutitos para terminar con esto. Voy a leer desde el 7 en adelante hasta el final de esta lección. Mi idea con todo esto es unir la oración con el perdón, ver lo que tienen en común. Cuando me hago a un lado y permito que la visión de Cristo vea a través de mí, llego a esa experiencia de amor donde sé que no me falta nada, pero a la vez reconozco la santidad de mis hermanos. Y este es el punto clave con un curso de milagros, el perdón. En el canto de la oración se nos dice que la oración y el perdón son hermanos. Quien desee puede cerrar los ojos y oír esto como una meditación. Haz simplemente esto. Permanece muy quedo y deja a un lado todos los pensamientos acerca de lo que eres y de lo que Dios es. Todos los conceptos que hayas aprendido acerca del mundo. Todas las imágenes que tienes acerca de ti mismo. Vacía tu mente de todo lo que piensa que es verdadero o falso, bueno o malo, de todo pensamiento que considere digno, así como de todas las ideas de las que se siente avergonzada. No conserves nada, no traigas contigo ni un solo pensamiento que el pasado te haya enseñado, ni ninguna creencia que hayas aprendido con anterioridad sobre cualquier cosa. Olvídate de este mundo, olvídate de este curso, y con las manos completamente vacías ven a tu Dios. ¿Acaso no es Él quien sabe cómo llegar a ti? Tú no necesitas saber cómo llegar a Él. Tu papel consiste simplemente en permitir que todos los obstáculos que has interpuesto entre el Hijo y Dios el Padre sean eliminados silenciosamente para siempre. Sean eliminados silenciosamente para siempre. Dios hará lo que le corresponde hacer en gozosa e inmediata respuesta. Pide y se te dará, mas no vengas con exigencias ni le señales el camino por donde debe aparecer ante ti. La manera de llegar a Él es simplemente dejándole ser como es, pues de esta forma se proclama también tu realidad. Así pues, hoy no elegiremos el camino por el que vamos a Él, pero sí elegimos dejar que Él venga a nosotros. Y con esta decisión descansamos. Su amor se abrirá paso por su cuenta en nuestros aquietados corazones y en nuestras mentes abiertas. Es indudable que lo que no ha sido negado se encuentra ahí si es que es verdad y puede alcanzarse. Dios conoce a su Hijo y sabe cómo llegar a Él. No necesita que su Hijo le indique el camino. A través de cada puerta abierta, su amor refulge desde su hogar en tu fuero interno e ilumina al mundo con inocencia. Padre, no sabemos cómo llegar a ti, pero te hemos llamado y tú nos has contestado. No interferiremos. Los caminos de la salvación no son nuestros, pues te pertenecen a ti, y es a ti a donde acudimos para encontrarlos. Nuestras manos están abiertas para recibir tus dones.
No tenemos ningún pensamiento que no pensemos contigo, ni abrigamos creencia alguna con respecto a lo que somos o a quien nos creó. Tuyo es el camino que queremos hallar y seguir, y solo pedimos que tu voluntad, que también es la nuestra, se haga en nosotros y en el mundo, para que éste pase a formar parte del cielo. Amén. Gracias.